Zitácuaro acaba de vivir una de las jornadas más violentas que se recuerdan en Michoacán. Un megaoperativo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, específicamente de la unidad de élite conocida como los Murciélagos, desató una batalla campal contra elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación que dejó a todo el estado paralizado. Y cuando digo paralizado, no exagero. Estamos hablando de 16 municipios bloqueados, decenas de sicarios abatidos, helicópteros criminales derribados en pleno vuelo y una respuesta tan violenta del crimen organizado que las familias tuvieron que refugiarse en sus casas mientras afuera sonaban las ráfagas como si fuera zona de guerra. Esto que les voy a contar no es ficción, es lo que está pasando en nuestro México, en nuestras tierras, donde la gente honrada solo quiere trabajar tranquila y llevar el pan a su casa. Pero resulta que ahora ni eso se puede hacer sin que te agarre el fuego cruzado o te topes con un narcoqueo que te deja varado horas enteras sin saber si vas a regresar a tu hogar. La cosa empezó la mañana del 17 de noviembre, cuando todavía no amanecía bien y la mayoría de la gente apenas se levantaba para ir a chambear. Alrededor de las 6:30 de la mañana, un convoy de elementos de élite del ejército mexicano, los famosos murciélagos, realizaba labores de patrullaje de rutina por las inmediaciones de la carretera que conecta Uruapan con Lombardía. Estos no son soldados comunes y corrientes. Estamos hablando de una unidad creada específicamente para combatir al crimen organizado, elementos que se entrenan en condiciones extremas, que pueden operar de noche, infiltrarse en territorio enemigo y ejecutar misiones que otros no pueden. Son la crema innata de las Fuerzas Especiales Mexicanas, y su sola presencia en Michoacán ya mandaba un mensaje claro. Mientras realizaban el patrullaje, detectaron algo que inmediatamente levantó todas las alertas. Actividad aérea no autorizada sobre brechas de terracería y caminos secundarios de la zona. 4 helicópteros, sí, escucharon bien, 4 aeronaves tipo helicóptero sobrevolaban de manera errática sobre zonas rurales cercanas a Zitácuaro. Los pilotos mantenían altitudes muy bajas, claramente intentando pasar desapercibidos, evitando los radares, moviéndose como si conocieran perfectamente el terreno. Y es que lo conocían. Esos helicópteros no eran de turistas ni de empresarios legítimos. Eran aeronaves del Cártel Jalisco Nueva Generación, modificadas artesanalmente para la guerra. Cuando los elementos de élite comenzaron a observar con más detalle, la imagen resultó todavía más alarmante. Cada helicóptero transportaba entre 10 y 12 ocupantes fuertemente armados. No llevaban pistolas ni armas pequeñas. Llevaban fusiles de asalto tipo AR-15, cuernos de chivo, y varios de ellos habían montado ametralladoras en los costados de las aeronaves. Modificaciones que son características del CJNG cuando opera en territorios donde sabe que la confrontación es constante. Esto no era un grupo de halcones ni un convoy cualquiera. Era un despliegue de fuerza importante, un movimiento estratégico de una célula criminal que se sentía dueña del territorio. El comandante del convoy de los murciélagos no lo pensó 2 veces. Estableció comunicación inmediata con la base de operaciones en Morelia y en cuestión de minutos se activó un protocolo de emergencia que incluía el despliegue de helicópteros artillados del ejército mexicano equipados con sistemas de armamento de precisión. Al mismo tiempo, unidades terrestres adicionales recibieron instrucciones de establecer cercos en las principales vías de acceso para evitar que elementos criminales pudieran escapar por tierra. Se venía lo que todos sabíamos que tarde o temprano tenía que pasar. Un enfrentamiento directo entre la fuerza del Estado y un grupo criminal que durante años ha operado con impunidad en varias regiones de Michoacán. Los helicópteros criminales cometieron un error táctico que terminaría siendo fatal para ellos. En lugar de ganar altura y alejarse rápidamente cuando detectaron la presencia de las fuerzas federales, los pilotos decidieron descender para coordinarse con un convoy terrestre integrado por 4 vehículos blindados que transitaba por brechas cercanas. Esa decisión les quitó la ventaja de la movilidad aérea. Cuando las aeronaves militares hicieron su aparición, los helicópteros criminales ya estaban demasiado cerca del suelo, demasiado lentos, demasiado expuestos. Los helicópteros artillados del ejército mexicano, piloteados por personal altamente entrenado y equipados con tecnología militar de punta, establecieron superioridad aérea absoluta en cuestión de segundos. Y ahí fue cuando empezó la tracatera. Los primeros plomazos resonaron exactamente a las 6:45 de la mañana. Se calentó la zona de manera inmediata. Los sicarios que viajaban en los helicópteros criminales abrieron fuego contra las posiciones terrestres de los murciélagos. Las ráfagas de ametralladora rasgaron el aire matutino mientras los pilotos intentaban maniobras evasivas desesperadas. Pero la diferencia en capacitación y equipamiento resultó enorme. Estos criminales pueden tener dinero para comprar helicópteros y armas, pero no tienen el entrenamiento ni la disciplina de soldados profesionales que dedican su vida a esto. Los helicópteros militares respondieron con ráfagas precisas de ametralladora calibre 50.
El primer helicóptero criminal recibió impactos directos en el fuselaje y el motor. Una columna de humo negro comenzó a salir de la aeronave mientras perdía altitud de manera abrupta. El piloto intentó un aterrizaje de emergencia en un campo abierto cercano, pero el helicóptero se estrelló violentamente contra el terreno, levantando una nube de polvo y escombros que se vio desde kilómetros de distancia. Los ocupantes que lograron sobrevivir al impacto intentaron salir de los restos humeantes, pero el fuego cruzado los alcanzó antes de que pudieran buscar cobertura. El segundo helicóptero criminal sufrió un destino similar en los minutos siguientes. La aeronave, sobrecargada con personal y armamento, carecía de la maniobrabilidad necesaria para evadir el fuego militar. Intentó ganar altura de manera desesperada, pero recibió una ráfaga concentrada que destrozó el rotor de cola. La física no perdona. Sin rotor de cola, el helicóptero comenzó a girar sin control antes de precipitarse contra una zona boscosa. El impacto generó una explosión que se escuchó a kilómetros de distancia. Las familias que viven en las comunidades cercanas, gente trabajadora que solo quiere vivir en paz, se despertaron con el estruendo de las explosiones y el sonido constante de las detonaciones. Habitantes de San Miguel, Charaén y Lombardía reportaron haber escuchado detonaciones durante toda la mañana. Y lo que hicieron fue lo que cualquier padre o madre de familia haría: refugiarse en el interior de sus viviendas, proteger a sus hijos, rezar para que ninguna bala perdida atravesara las paredes. Escuelas suspendieron clases. Comercios cerraron sus cortinas metálicas. Las carreteras quedaron completamente desiertas. Porque cuando se calienta la zona de esa manera, el que se queda en la calle se arriesga a que lo agarre el fuego cruzado. Y eso precisamente fue lo que le pasó a una joven inocente, pero de eso les voy a hablar en un momento porque la historia todavía no termina. Cada movimiento estaba calculado. Cada ráfaga de fuego tenía un propósito táctico específico. No disparaban a lo loco como los criminales. Disparaban con precisión, con objetivos claros, neutralizando amenazas de manera profesional. El primer vehículo blindado recibió impactos concentrados en sus llantas. El blindaje artesanal que le habían puesto protegía a los ocupantes de disparos directos al habitáculo, pero las ruedas reventadas provocaron que la trocona perdiera control y terminara volcada en una cuneta. La segunda camioneta intentó retroceder al percatarse de la situación, pero un helicóptero artillado del ejército se posicionó directamente sobre ella. Las ráfagas desde el aire perforaron el techo del vehículo con precisión. Cuando finalmente cesó el fuego, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, el panorama resultó devastador para la estructura criminal. 47 sicarios perdieron la vida en el enfrentamiento. 47. Dejen que ese número les quede claro. No estamos hablando de un tiroteo menor. Estamos hablando de un golpe masivo a la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. La mayoría de las bajas ocurrieron en los accidentes de los helicópteros y durante los primeros minutos del combate terrestre, cuando la superioridad de fuego de los murciélagos resultó abrumadora. 8 elementos criminales fueron detenidos, todos ellos presentando heridas de diversa consideración. Pero lo que se decomisó en ese operativo superó todas las expectativas. El arsenal asegurado fue impresionante. Más de 60 armas de alto poder. El inventario incluye 32 fusiles de asalto tipo cuerno de chivo, 23 rifles AR-15, 3 fusiles Barrett calibre 50 de uso antimaterial, 4 lanzagranadas RPG-7 y más de 40.000 cartuchos de diferentes calibres. Entre los escombros y compartimentos ocultos de los vehículos se localizaron exactamente 356 kilogramos con 600 gramos de diversas sustancias. El cargamento incluía 212 kilogramos de metanfetamina cristalizada, 98 kilogramos de cocaína y 46 kilogramos con 600 gramos de fentanilo. Esa porquería que está matando a miles de personas, que está destruyendo familias enteras, que llega hasta Estados Unidos y envenena a la juventud. Todo ese veneno ahora está fuera de las calles gracias a este operativo. Pero la jornada de violencia no terminó con el enfrentamiento. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más caliente. Porque resulta que todo este operativo no era nada más un patrullaje que se topó con helicópteros criminales. Era parte de algo mucho más grande. Alrededor del mediodía, elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional ingresaron en operativo masivo a las inmediaciones del municipio de Salvador Escalante. El objetivo era preciso: la captura de Ángel Chávez Ponce, alias El Camaleón, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación que llevaba aproximadamente un mes siendo perseguido en la Sierra de Salvador Escalante. Este personaje, El Camaleón, es un individuo que muchos de ustedes que son de Michoacán seguramente conocen o han escuchado mencionar. Un tipo que comenzó en las autodefensas al lado de Nicolás Sierra Santana, alias el Gordo Viagra. Ahí inició su carrera delictiva con el grupo conocido como los Viagra.
Después de que terminaron las autodefensas cerca del 2015, ellos se asentaron en Salvador Escalante, en un lugar que se llama Ístaro. Y ahí se dedicaron a hacer lo que estos grupos siempre hacen: extorsionar a la gente trabajadora, a los aguacateros, a los productores que se parten el lomo todos los días para sacar adelante sus familias y sus negocios. Hicieron una fortuna inmensa con las extorsiones. Según versiones de aguacateros que asistieron a reuniones donde los citaban en Ístaro, llegaban a juntar hasta 50 millones de pesos cada 15 días. Piensen en esa cantidad. 50 millones de pesos cada 15 días. Es una cantidad inmensa de dinero que vivieron de las extorsiones durante aproximadamente 5 o 6 años. Mientras la gente honrada trabajaba de sol a sol, estos parásitos se enriquecían quitándoles parte de sus ganancias a punta de amenazas y violencia. En 2021 fueron sacados a sangre y fuego por otro grupo armado que se formó en el área de Rosales, conocido como Pueblos Unidos. De ahí sacaron al camaleón, mataron a su hermano y él se empezó a refugiar en Pinzándaro, en la zona de Tierra Caliente con su socio Nicolás Sierra Santana. Después pretendió regresar, que es esta nueva incursión del camaleón a estas tierras que dominó durante 5 años y donde se volvió multimillonario a costa del sufrimiento de los demás. Cuando el camaleón se sintió cercado por el operativo de las fuerzas especiales, él y sus cómplices desataron una respuesta que paralizó prácticamente todo el estado. Y aquí es donde todos los michoacanos, y todos los mexicanos en general, sentimos la impotencia y el coraje. Porque estos criminales, al verse acorralados, ¿qué hacen? Atacan a la población civil. Iniciaron el robo de vehículos para prenderlos fuego y atravesarlos en las carreteras. Los narcobloqueos comenzaron en la zona de la Crustre y después se extendieron al occidente de Michoacán como pólvora. 16 municipios resultaron afectados. 14 carreteras fueron bloqueadas con vehículos incendiados. Se registraron balaceras e intercambio de disparos en múltiples puntos. Los bloqueos se concentraron en municipios de la zona lacustre como Sinsunzan, Quiroga, Erongarícuaro, Pátzcuaro y Santa Clara del Cobre. También se extendieron hacia el occidente, afectando Yurécuaro, Ecuandureo, Zamora, La Piedad, Vista Hermosa, Tanuato, Jacona, Cotija y Chavinda. Toda la zona que limita con el estado de Jalisco quedó prácticamente paralizada. Según reportes del C5 Michoacán, 25 vehículos fueron incendiados en diferentes puntos carreteros. 25 vehículos que pertenecían a gente trabajadora, a familias que los necesitaban para transportarse, para trabajar, para llevar a sus hijos a la escuela. Pero a estos criminales no les importa. Para ellos la gente común y corriente somos desechables, somos daño colateral en su guerra por el poder y el dinero. Uno de los primeros bloqueos ocurrió en la carretera Zamora a La Piedad, a la altura de la comunidad Las Fuentes en Ecuandureo. Minutos más tarde se reportó otro en la carretera La Piedad-Yurécuaro, cerca de Los Magueyes, y en la Jacona Jiquilpan, en el tramo que cruza por Chavinda. Posteriormente llegaron reportes en la carretera La Piedad-Numarán, en Pátzcuaro-Sinsunzan, en la localidad conocida como Pátzcuaro Estación, en La Piedad, la carretera poniente en el municipio de Zamora, el libramiento oriente en la carretera Morelia-Quiroga a la altura de la comunidad del Correo, en varios puntos de La Piedad, en Lagunillas, Guaniqueo, el Tigre que pertenece a Morelia y en Puerto Lucas del municipio de Tangamandapio. La carretera Uruapan-Lombardía, una de las principales vías de comunicación de la región, permaneció cerrada durante más de 6 horas. Elementos de las fuerzas especiales y el ejército mexicano establecieron retenes en ambos extremos para evitar que civiles ingresaran accidentalmente a la zona de combate. Cientos de vehículos particulares y unidades de carga formaron filas kilométricas en ambos sentidos. Imagínense la desesperación de la gente. Trabajadores que necesitaban llegar a sus empleos, comerciantes con mercancía perecedera, familias que tenían que llevar a sus enfermos al hospital. Todos atrapados, sin poder moverse, sin saber cuándo iban a poder continuar su camino. Las comunidades cercanas al área del enfrentamiento vivieron casi 5 horas de terror absoluto. El sonido constante de las detonaciones, las explosiones de los helicópteros estrellándose, el sobrevuelo de aeronaves militares generó pánico generalizado. Las familias se refugiaron en el interior de sus viviendas. Madres abrazando a sus hijos en los rincones de las casas, rezando, esperando que todo terminara pronto. Escuelas suspendieron clases dejando a los niños encerrados hasta que fuera seguro salir. Comercios permanecieron cerrados con cortinas metálicas bajadas. Las calles quedaron completamente desiertas. Porque cuando el plomo empieza a volar, el que sale a la calle se arriesga a que le toque una bala perdida. Y precisamente eso fue lo que le pasó a Roxana. Durante estos enfrentamientos, las fuerzas federales abatieron a 2 presuntos delincuentes, pero tristemente también perdió la vida Roxana, una joven indígena de apenas 21 años de edad de la comunidad de Santa Fe de la Laguna.
Una muchacha que tenía toda la vida por delante, que seguramente tenía sueños, planes, una familia que la esperaba en casa. Ella quedó en medio de las balaceras al entrar a Quiroga, en un lugar conocido como la y que conduce tanto al centro de Quiroga como hacia Pátzcuaro. Los hechos ocurrieron alrededor de la 1 de la tarde. Roxana recibió un impacto de bala en el estómago. Fue trasladada a Morelia con la esperanza de salvarle la vida, pero tristemente falleció. Su muerte generó manifestaciones de dolor, tristeza y coraje entre los habitantes de la región. Familias que continuamente habían denunciado la presencia de grupos armados sin que las autoridades actuaran a tiempo. Y ahora una joven inocente, que solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, pagó con su vida la guerra entre criminales y autoridades. Esa es la realidad que vivimos los mexicanos. Esa es la realidad que viven nuestras familias en Michoacán. No importa que uno sea gente de bien, que uno trabaje honradamente, que uno se mantenga al margen. Cuando se calienta la plaza, todos estamos en riesgo. Todos podemos terminar como víctimas de una violencia que no provocamos pero que nos alcanza de todas formas. El Gabinete de Seguridad Federal reportó que durante los operativos se detuvo a 12 personas y se aseguraron artefactos explosivos, armas de fuego, más de 800 cartuchos, vehículos, 2 de ellos con blindaje artesanal, drogas y equipo táctico. También se realizaron patrullajes en huertas de aguacate para proteger las actividades de los productores. Porque ese es otro punto que debemos entender. Uruapan y sus alrededores representan territorio estratégico de valor incalculable para cualquier organización criminal que opere en Michoacán. La región produce aproximadamente el 30% del aguacate mundial. 30% del aguacate que se consume en todo el planeta sale de ahí. Esa actividad económica genera miles de millones de pesos anuales. Y los grupos criminales, en lugar de trabajar honradamente, han encontrado en la extorsión sistemática a productores y empacadores una fuente constante y predecible de ingresos. Las cuotas semanales impuestas pueden alcanzar hasta 200,000 pesos para los productores más grandes. 200,000 pesos a la semana que tienen que pagar o se arriesgan a que los secuestren, los maten o les quemen sus huertas. Piensen en el aguacatero que se levanta todos los días antes del amanecer, que trabaja bajo el sol, que invierte todo su capital en su producción, que genera empleos para otras familias. Y después tiene que entregar parte de sus ganancias a parásitos que no mueven un dedo más que para amenazar y extorsionar. Además, las carreteras que atraviesan la región conectan directamente con el puerto de Lázaro Cárdenas en la costa michoacana, una de las principales puertas de entrada de precursores químicos procedentes de Asia que se utilizan en la producción de metanfetamina y fentanilo. Controlar los corredores logísticos entre este puerto y los laboratorios clandestinos ubicados en zonas serranas representa ventaja competitiva decisiva para estos grupos criminales. Por eso pelean con tanta violencia por el control de estas zonas. No es nada más por el aguacate. Es por todo el ecosistema criminal que pueden operar desde ahí. Los narcobloqueos pusieron a prueba el Plan Michoacán anunciado apenas el 9 de noviembre. En aquella ocasión, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que las unidades del ejército operarían con funciones específicas según el área y tipo de delito, incluyendo trabajo contra extorsión, investigación, destrucción de laboratorios de drogas sintéticas y un esquema antibloqueos para prevenir cierres de carreteras. Y precisamente eso es lo que se puso a prueba el 17 de noviembre. La capacidad de las fuerzas federales para responder de manera rápida y contundente ante los narcobloqueos. Para la tarde del 17 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal reportó que el despliegue de las fuerzas de seguridad permitió liberar las vías. El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Cepeda Villaseñor, informó que desde los primeros momentos el Ejército, la Guardia Nacional y las Fuerzas Especiales activaron un operativo para restablecer la circulación y garantizar la seguridad en las rutas afectadas. Pero la realidad es que las carreteras estuvieron bloqueadas durante horas. Familias quedaron varadas en medio de la nada, negocios perdieron dinero, estudiantes no pudieron llegar a sus escuelas. El daño ya estaba hecho. Estos hechos ocurrieron apenas un día después del nombramiento de José Antonio Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad Pública de Michoacán. El cambio se produjo en medio de cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad estatal tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, el pasado 1 de noviembre. Un crimen que sacudió a todo México porque evidenció hasta qué punto ha llegado la descomposición de la seguridad en Michoacán. Un alcalde, una autoridad electa democráticamente por el pueblo, asesinado en pleno ejercicio de sus funciones. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reconoció que el nuevo secretario tiene la aprobación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch. El perfil de Cruz Medina se construyó desde su trabajo coordinado con Fuerzas Armadas y agencias federales de seguridad.
Durante su gestión promovió la creación de la Subsecretaría de Inteligencia y recientemente se desempeñó como fiscal adjunto especializado en esa materia. Tiene experiencia en organizaciones nacionales como la Comisión Antisecuestro y participó en operaciones conjuntas con la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas Especiales. Su nombramiento llega en un momento crítico donde se necesitan resultados inmediatos.